Él vino a derribar un edificio antiguo, pero 5 niños de pie en los escombros lo detuvieron con una frase: no tenemos otro lugar a donde ir. Lo que hizo después no estaba en ningún plano. La mañana comenzó como casi todas para James West, CEO de una de las firmas de desarrollo más poderosas de la ciudad. Su oficina, encaramada en lo alto del horizonte en el piso 20 de una torre de vidrio y acero, estaba empapada de luz dorada mientras el sol se elevaba sobre las colinas distantes. Todo sobre el espacio fue diseñado para firmar el control: muebles elegantes, piedra pulida y ventanas del piso al techo que daban la ilusión de estar por encima del mundo. Estaba revisando las actualizaciones finales de un proyecto masivo de complejo de oficinas cuando su asistente llamó y entró, sosteniendo su teléfono con una expresión tensa. «Es del sitio», dijo. «Están teniendo un problema». James levantó una ceja, levemente irritado. Se suponía que este era el último día de demolición. La antigua estructura había permanecido demasiado tiempo, un remanente desmoronado de una era olvidada de viviendas de ladrillo y bajos ingresos, justo en el camino del próximo desarrollo histórico de su empresa. Todo había sido aprobado, permisos firmados, contratistas informados, pago liquidado. Se suponía que era rutina. Limpio. Eficiente. Tomó la llamada con un suspiro. En el otro extremo, el capataz del sitio sonaba nervioso. «Señor West, tenemos un problema aquí. Hay niños. 5 de ellos. No se moverán de la casa». Intentamos llamar a los servicios sociales, pero James lo interrumpió. «¿Niños? ¿Qué quieres decir con que hay niños?» «Están viviendo allí, señor. Aparentemente. No sabemos cómo. Pero no se irán, y las cuadrillas se niegan a seguir adelante con ellos en medio». Hubo un largo silencio. James se pellizcó el puente de la nariz y miró por la ventana. «Estoy en camino». Ya no iba a los sitios a menudo, no por algo así. Su presencia generalmente estaba reservada para cortes de cinta o recorridos de inversores. Pero algo en la voz del capataz lo inquietó. «Niños. Solos. Todavía en la casa, a pesar de todo». Eso no era solo un inconveniente. Eso era algo completamente diferente. 30 minutos después, James salió de su elegante sedán negro a la acera desmoronada frente al antiguo edificio. Se alzaba encorvado y azotado por el clima, rodeado de andamios y maquinaria pesada. Una cinta amarilla ondeaba suavemente con el viento. El vecindario a su alrededor ya había comenzado a cambiar. Nuevos desarrollos que se elevan como montañas de vidrio alrededor de un valle olvidado. Esta casa, sin embargo, era la última sombra de lo que solía ser. Pero no estaba vacía. De pie en la base de los escalones delanteros, había 5 niños. 2 niños, uno que parecía tener unos 10 años con cabello castaño oscuro y ojos protectores, y otro, más pequeño, probablemente de 8, rubio y visiblemente nervioso. Junto a ellos había 3 niñas idénticas, no mayores de 5 años, con rizos rubios a juego y grandes ojos azules que no parpadeaban. No estaban llorando. No estaban corriendo. Simplemente se quedaron allí como si hubieran estado esperando que alguien viniera e intentara quitarles lo poco que les quedaba. James se acercó lentamente, su traje azul claro inmaculado, su cabello castaño oscuro peinado cuidadosamente, su expresión ilegible. Se detuvo justo delante de los niños, con las manos a los costados. «Necesitamos demoler este edificio hoy», dijo, su voz tranquila, pero firme. «No pueden quedarse aquí». El niño mayor no se inmutó. Dio un paso adelante y dijo:
Señor, no tenemos otro lugar a donde ir. Esa única frase caló hondo en James como agua fría. No había esperado que le afectara de la manera en que lo hizo. Su primer instinto fue la incredulidad. ¿Cómo era posible que todavía estuvieran aquí? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué nadie había intervenido? Él miró alrededor. Sin adultos. Sin señales de supervisión. Solo estas 5 pequeñas figuras custodiando una casa que se derrumba como si fuera un castillo. ¿Qué quieres decir con que no tienen a dónde ir? James preguntó, su voz ahora más baja. El niño vaciló, luego explicó. Nuestras mamás están en el hospital. Ella está muy enferma. Nuestro papá, él se fue. Firmó los papeles y tomó el dinero, pero nunca regresó. Este es nuestro hogar. James se quedó quieto, asimilando las palabras. Nadie le había hablado de niños. Nadie había mencionado a una madre en estado crítico o a un padre que había abandonado a su familia. El pago ya había sido procesado. La firma era válida. Y, sin embargo, aquí estaban 5 niños, manteniendo su posición con nada más que la verdad. No sabía qué decir. Miró a los ojos de la niña más pequeña. Su labio temblaba ligeramente, pero no hablaba. Simplemente apretó con fuerza la mano de una de sus hermanas, como si supiera que incluso hablar podría costarles el único lugar que les quedaba. James West, que había negociado acuerdos multimillonarios, se quedó en silencio frente a 5 niños y se sintió impotente por primera vez en años. Algo cambió dentro de él, algo que aún no entendía. Retrocedió, sacó su teléfono y canceló la demolición. Nadie tocaría este edificio hasta que descubriera exactamente lo que estaba sucediendo. Lo que aún no sabía era que este encuentro cambiaría su vida más de lo que lo había hecho cualquier sala de juntas. Y que estos niños, estos 5 extraños, estaban a punto de convertirse en la parte más importante de su futuro. James no volvió a su oficina ese día. En cambio, se quedó cerca del sitio, sentado dentro de su coche con el motor apagado y las ventanas bajadas, los sonidos distantes de los trabajadores de la construcción murmurando de fondo. No podía dejar de reproducir la voz del niño en su cabeza, tranquila, mesurada, honesta. Señor, no tenemos otro lugar a donde ir. No era desafiante. No era una súplica. Era simplemente la verdad. Esa verdad había despojado a James de su certeza habitual, deshaciendo su confianza como un hilo sacado de un traje finamente confeccionado. Para un hombre acostumbrado a datos, planos y decisiones precisas, esta situación era un territorio desconocido. No se podía negociar con la realidad cuando había niños de por medio. Le pidió a su asistente que cancelara cualquier reunión restante del día y solicitó un informe completo de los antecedentes de la propiedad, no la versión legal, que ya conocía, sino la humana. ¿Quién vivió allí antes de aprobarse la demolición? ¿Cuáles eran sus nombres? ¿A dónde se suponía que debían ir? Necesitaba algo más que papeleo. Necesitaba respuestas que no pudieran resumirse en una sola partida. Entonces, en contra de sus instintos habituales, salió del coche y volvió a la casa. Los niños seguían allí, sentados ahora en los escalones, acurrucados cerca. El sol comenzaba a descender, pintando el porche roto de un oro suave. Cuando se acercó, el niño mayor se levantó de nuevo. James notó lo protector que era, colocándose instintivamente frente a los más pequeños. El niño tenía madurez en los ojos, de la que llegaba demasiado pronto y costaba demasiado. ¿Cuál es tu nombre? James preguntó, esta vez con más suavidad. El niño vaciló y luego dijo, Caleb.
James asintió. ¿Y los otros? Caleb miró hacia atrás. Ese es Noah, dijo, señalando al chico rubio. Es mi hermano pequeño. Las chicas son Lily, Lila y Lucy. Tienen 5 años. Son nuestras hermanitas. James parpadeó. Trillizas. Eso explicaba la simetría perfecta entre ellas. Volvió a mirar a los niños, notando el cabello pálido a juego, los ojos azules que se reflejaban entre sí y la forma en que todos se mantenían tan cerca que casi se tocaban los hombros. Trató de imaginarlos viviendo allí, buscando comida, bañándose, vistiéndose, acostándose, sin que nadie los vigilara. Era una realidad que no estaba seguro de poder comprender del todo. ¿Quién los cuida? James preguntó. Caleb bajó la mirada. Nos cuidamos unos a otros. La palabra tristeza pesaba en el pecho de James. ¿Pero qué hay de tu mamá? Ella está en el hospital. Está muy enferma. Lleva allí un tiempo. ¿Y tu padre? Caleb miró hacia otro lado. Se fue. Hace unas semanas. Dijo que volvería, pero no lo hizo. James exhaló despacio. Él firmó los papeles de demolición. Caleb asintió sin alzar la vista. Lo sé. Encontré la carta. Él tomó el dinero. James quedó atónito por toda la franqueza. Estos no eran solo niños descuidados. Fueron abandonados, dejados a sobrevivir en una casa condenada sin protección, sin seguridad alimentaria, sin estabilidad. Y nadie se había percatado. O peor, a nadie le había importado. Se sentó en el escalón junto a Caleb, manteniendo una respetuosa distancia. ¿Por qué no llamaste a nadie? ¿A la policía? ¿A algún profesor? Caleb se encogió de hombros. Si contamos, nos separarán. Hogares de acogida. He leído sobre eso. No queremos eso. Nosotros permanecemos juntos. Las 3 chicas se habían acercado durante la conversación. Y una de ellas, Lily, pensó que se apoyaba en el lado de Caleb y miró a James. ¿Vas a quitarnos la casa? Preguntó ella. James miró su pequeño rostro serio. No hoy, dijo en voz baja. Nadie va a quitar nada hoy. Pasó la hora siguiente con ellos. Escuchando. Haciendo preguntas con cuidado. Reuniendo la historia de cómo habían sobrevivido, pequeños actos de ingenio, la amabilidad de un vecino que a veces dejaba comestibles en el porche sin preguntar. El dinero que su madre había guardado en una lata de galletas, que Caleb racionaba con una disciplina mucho más allá de sus años. Estaba claro para James que los niños no solo sobrevivían. Se aferraban el uno al otro con todo lo que tenían. Cuando el cielo se tornó púrpura y las farolas parpadearon, James se levantó para irse. No quería hacerlo. Sentía que irse sería un abandono en sí mismo, pero sabía que debía actuar con cuidado. Había procesos legales, sistemas de bienestar infantil y consecuencias para cada movimiento. Pero una cosa era segura, no iba a dejarlos caer por las grietas. Antes de irse, Caleb habló de nuevo. No eres como pensaba que serías, dijo el chico. James se giró. ¿Cómo es eso? Pensé que a la gente rica no le importaría. Pero nos miraste. Te quedaste. James no supo cómo responder. Así que dijo lo único que se sentía honesto. A veces se necesita conocer a las personas adecuadas para darse cuenta de aquello a lo que has estado ciego. Caleb asintió solemnemente, luego se giró y llevó a sus hermanos de vuelta al interior de la casa.
James observó cómo la puerta se cerraba tras ellos y durante un largo momento, se quedó de pie en la acera rota en silencio. La ciudad siguió adelante a su alrededor, coches, farolas, ruido, pero James West acababa de entrar en un mundo que no sabía que existía. Y algo profundo dentro de él ya había comenzado a cambiar. A la mañana siguiente, James llegó a su oficina más temprano de lo habitual. La ciudad apenas se despertaba, pero sus pensamientos habían estado inquietos toda la noche, enredados en las imágenes de los 5 niños en los escalones desmoronados de la casa que se suponía que su compañía debía demoler. Había pasado horas repasando todo, legalidades, ética, opciones, y nada sobre la situación le parecía bien. Por primera vez en años, una decisión no podía guiarse solo por la lógica. Ahora era personal, y ninguna hoja de cálculo podía ayudarlo a resolverlo. Llamó a un investigador privado en quien confiaba y dio instrucciones claras y urgentes, averiguar todo sobre la familia. A la mañana siguiente, James estaba en su oficina más temprano de lo normal. No había dormido mucho. La imagen de los 5 niños lo atormentó durante la noche. La forma en que Caleb se había parado entre ellos como un soldado, la fuerza silenciosa en los ojos de Noah, la delicada quietud de las 3 niñas pequeñas. Había algo en ellos que removió una parte de él que no sentía en años. Responsabilidad. Culpa. Tal vez incluso algo más profundo, más difícil de definir. No le contó a nadie lo que había sucedido el día anterior. Ni a su equipo legal, ni a su junta directiva, ni siquiera al capataz de la obra que lo había llamado en primer lugar. Necesitaba tiempo para pensar. Para entender lo que esto significaba. Porque una cosa estaba ahora muy clara, demoler esa casa, con o sin esos niños dentro, ya no era una opción. Pasó la mañana haciendo llamadas, en voz baja y con determinación. Se puso en contacto con un investigador privado que había utilizado una vez durante una fusión corporativa, alguien discreto y meticuloso, y le dio un nombre. El padre de los niños que figuraban en los documentos de demolición. Lo pidió todo. ¿A dónde había ido? ¿Qué había hecho con el pago? Si había algún registro de transferencias legales de la custodia. Luego llamó a un abogado de familia, no a su tiburón legal habitual, sino a alguien conocido por trabajar con servicios sociales. Alguien que entendiera el sistema y cómo navegar por él sin destrozar las vidas de las personas que están dentro. Al mediodía, James tenía un archivo cada vez mayor en su escritorio. El padre, Michael Rainer, había tomado el dinero y desaparecido a los 2 días de firmar los papeles. Sin dirección de reenvío. Sin actividad bancaria. Sin esfuerzo por cuidar a los niños. Técnicamente, no había cometido ningún delito. Los documentos habían sido legales. Pero moralmente, éticamente, James apenas podía soportarlo. La madre, Evelyn Rainer, había estado hospitalizada durante meses debido a una condición autoinmune avanzada. No había otros parientes conocidos registrados en el sistema. Los niños se habían deslizado por todas las grietas. James se reclinó en su silla, mirando por la ventana. Su reflejo lo miró fijamente en el cristal, fantasmal y nítido, enmarcado por la ciudad que ayudó a construir. Había pasado la mayor parte de su vida elevándose por encima de las cosas, los problemas, las personas, los lugares. Había usado dinero para hacer desaparecer los problemas, contratos para crear distancia y reputación para evitar preguntas. Pero esto no era algo de lo que pudiera salir comprando. Estas eran vidas reales. Y algo le decía que si él no actuaba, nadie más lo haría. Esa tarde, volvió a la casa.
El equipo de demolición había sido despedido hacía mucho tiempo y la manzana estaba tranquila. Trajo comestibles con él, nada extravagante, solo lo esencial: leche, cereal, fruta, pan, pasta de dientes, vitaminas. Cuando llamó a la puerta, tardó un momento antes de que se abriera. Caleb estaba allí, cauteloso, pero no hostil. Miró las bolsas, luego a James. «¿Regresaste?» «Dije que lo haría», replicó James. Caleb lo dejó entrar y, por primera vez, James cruzó el umbral de la casa. Estaba tenue y desgastada, con muebles viejos, papel tapiz descolorido y un olor vagamente metálico. Pero estaba limpia. Tan limpia como 5 niños solos podían lograr. Las chicas coloreaban en la sala de estar sobre una manta extendida en el suelo de madera. Noah leía un libro demasiado grande para su edad, sentado con las piernas cruzadas en un rincón. Todos levantaron la vista cuando James entró, pero no hablaron. No había miedo en sus ojos, solo una curiosidad tranquila. James dejó las bolsas en la cocina y preguntó si podía sentarse. Caleb asintió y volvieron a hablar. Esta vez, más profundamente. Sobre sus rutinas. Sobre lo que comían cuando no quedaba nada. Sobre los vecinos que a veces fingían no verlos. James no indagó. Él no insistió. Escuchó y, por primera vez en mucho tiempo, sintió lo que significaba estar verdaderamente presente para otra persona. Luego hizo la pregunta más difícil. «¿Qué quieres que haga?» Caleb no respondió de inmediato. Miró a sus hermanos. A los dibujos en el suelo, los zapatos alineados cerca de la puerta. El techo donde la lluvia había comenzado a gotear de nuevo la semana pasada. «Solo queremos permanecer juntos», dijo finalmente. «Y no queremos volver con él». James asintió lentamente. «¿Confiarías en mí para ayudar?» Caleb lo examinó. Este era un chico al que los adultos le habían fallado más de una vez. Pero después de un momento, hizo un pequeño y cansado asentimiento. «Sí. Creo que sí». Esa noche, James hizo otra llamada a un amigo que dirigía una clínica pediátrica comunitaria. Luego otra, a alguien que conocía en la oficina de vivienda de la ciudad. Luego, finalmente, a una mujer con la que no había hablado en años, su hermana. No para pedir ayuda. Solo para decirle a alguien lo que estaba haciendo. Solo para decirlo en voz alta. Por primera vez en mucho tiempo, James West no estaba construyendo algo hecho de acero o vidrio. Estaba reconstruyendo a una familia. Un paso a la vez. Y por razones que no entendía completamente, se sentía más real que cualquier cosa que hubiera hecho en toda su carrera. 2 días después de su segunda visita a la casa, James estaba parado afuera de la oficina de servicios de protección infantil, con una carpeta metida apretadamente bajo el brazo y un nudo de tensión enrollado en su pecho. Habían pasado años desde que había entrado en un edificio gubernamental sin un equipo de relaciones públicas, asesor legal o un destacamento de seguridad a su lado. Esta vez, era solo un hombre tratando de ayudar a 5 niños que no les quedaba nadie. La noche anterior, se había quedado despierto leyendo cada línea de la política que pudo encontrar sobre la tutela de emergencia, la reunificación familiar y los límites de capacidad del sistema de acogida. Lo que aprendió lo hizo sentir enfermo. Los niños habían tenido suerte de que el sistema aún no los notara, porque una vez que entraran en él, permanecer juntos se convertiría en una batalla casi imposible. Los hermanos, especialmente los grupos grandes, eran separados rutinariamente, no por crueldad, sino por logística. Simplemente no había suficientes familias dispuestas que pudieran acoger a 5 niños a la vez,
sobre todo cuando 3 tenían solo 5 años. Él empujó la puerta para abrirla y entró en la modesta sala de espera, recibido por luces fluorescentes y el sonido del llanto de un niño pequeño en la esquina. Una recepcionista levantó la vista cuando él se acercó, y explicó con calma que quería hablar con alguien sobre una situación urgente de bienestar infantil. En 20 minutos, estaba sentado frente a una trabajadora social llamada Elena Morris. Ella tenía unos 40 años, usaba gafas prácticas y tenía una expresión que le decía que había visto mucho más de lo que jamás hubiera deseado. Ella escuchó atentamente mientras él exponía la situación: 5 niños solos, sobreviviendo sin la supervisión de un adulto en una casa condenada, su madre en el hospital, su padre desaparecido. Él no trató de impresionarla con credenciales ni riqueza. Habló con sencillez, con sinceridad y con un creciente sentido de la responsabilidad que ni siquiera había reconocido como propio hasta hacía poco. Elena alzó una ceja cuando le dijo quién era. «Usted es quien compró el terreno». James asintió. «Lo era. Pero no voy a seguir adelante con el proyecto. No hasta que esto se resuelva adecuadamente». Ella lo estudió, y por un momento pensó que estaba a punto de ponerlo a prueba. Pero en cambio, abrió un nuevo archivo, anotó los detalles y dijo: «Sabe que esto no garantiza nada. Incluso si confirmamos el abandono, incluso si conseguimos la custodia de emergencia resuelta, estos niños aún podrían terminar en el sistema. A menos que alguien dé un paso al frente». James no vaciló. «Yo daré un paso al frente». Elena se quedó paralizada por un segundo. «¿Quiere acogerlos?» «Quiero protegerlos. Por ahora, lo que sea necesario. Contrataré a las personas adecuadas. Abogados, cuidadores. No necesito ser su padre, al menos no a menos que eso sea lo mejor para ellos, pero no voy a dejar que se pierdan en las grietas». Ella asintió lentamente, aún observándolo con atención. «No eres lo que esperaba», dijo en voz baja. «Ellos tampoco», respondió James. Más tarde esa tarde, se programó una verificación oficial de bienestar. Elena y otro agente llegaron con James a la casa. Los niños se sobresaltaron, pero no se asustaron, y Caleb se paró frente a sus hermanos en el momento en que el coche se detuvo, con el cuerpo tenso y listo para la batalla. Cuando Elena se presentó y explicó que no estaban allí para llevárselos, Caleb no dijo nada. Miró directamente a James. James se arrodilló a su altura y dijo: «Te dije que te ayudaría. La traje para que podamos asegurarnos de que nadie más intente quitarle su hogar». Fue suficiente. Caleb se hizo a un lado y los dejó entrar. La inspección fue delicada. Elena hizo preguntas, tomó notas, observó cómo interactuaban los niños. James no interfirió. Se sentó en el fondo, observando la forma en que Lila hacía girar el dobladillo de su vestido cuando estaba nerviosa, como no agarraba el mismo libro de antes como si fuera una armadura, como Lucy seguía mirando a la puerta como si esperara que algo malo pasara. Le dolió el corazón. Estos no eran solo niños, eran supervivientes. Silenciosamente brillantes, insoportablemente vulnerables y con una fuerza mucho más allá de su edad. Cuando terminó la visita, Elena parecía conmovida y abrumada. Se volvió hacia James fuera de la casa y dijo: «Aceleraré una audiencia de emergencia. Necesitaremos una ubicación temporal para el final de la semana». «Estaré listo», dijo. Y así fue. Llamó a un psicólogo infantil para programar evaluaciones, contrató a un equipo de seguridad privada para vigilar la casa discretamente por la noche y organizó una niñera interna, no para reemplazar a nadie,
sino para darle al niño a alguien familiar y constante cuando él no estuviera allí. Juliana, la mujer con la que había salido brevemente años atrás y que se había convertido en experta de renombre en desarrollo infantil, le devolvió la llamada tarde esa noche. Una vez ella lo había llamado emocionalmente inaccesible. Ahora ella escuchó en silencio mientras él explicaba todo, y cuando terminó, ella dijo, «No eres el mismo hombre que eras, ¿verdad?» «Espero que no», dijo. Ella accedió a conocer a los niños. Esa noche, James estaba de pie en el pasillo de su apartamento en el ático, mirando la habitación extra que siempre había utilizado para almacenamiento. Durante años, había estado llena de cosas que nunca necesitó. Ahora se preguntaba cómo se sentiría escuchar pasos corriendo por ese espacio, escuchar risas y gritos en vivo. No estaba seguro de lo que sucedería después. Pero por primera vez en décadas, sabía exactamente lo que tenía que hacer. No porque fuera inteligente. No porque fuera rentable. Pero porque era lo correcto. Y algo dentro del susurró que tal vez, solo tal vez, estaba exactamente donde debía estar. La mañana de la audiencia de custodia de emergencia llegó bajo un cielo gris opaco, como si el mundo mismo contuviera la respiración. James se sentó en la parte trasera del tribunal de familia, vestido con un traje oscuro que, por una vez, no lo hacía sentir poderoso. Se sentía agobiado. Su abogada, una mujer de voz suave pero muy aguda llamada Marlene Reyes, se sentó a su lado revisando documentos con la precisión de alguien que había visto demasiadas familias destrozadas por tecnicismos. Al otro lado del pasillo estaba la representante estatal de los servicios de protección infantil, Elena Morris, quien le dirigió a James un pequeño asentimiento cuando sus ojos se encontraron. Él asintió con la cabeza. En la fila detrás de él estaban los niños, acompañados por la cuidadora interna que James había contratado hacía solo 2 días. La ropa de la niña combinaba vestidos amarillos, y los niños se sentaron a ambos lados de ellos como centinelas tranquilos. Caleb saludó a James como «Gaze» y dio un asentimiento apenas perceptible. Fue la señal más pequeña de confianza, pero estabilizó a James más de lo que cualquier argumento legal podría hacerlo. La jueza entró, una mujer alta con cabello plateado, un tono sensato y ojos que se movían por la sala del tribunal como faros en un camino oscuro. Comenzó revisando el expediente del caso, haciendo breves preguntas de procedimiento, confirmando la ausencia del padre biológico y reconociendo la carta oficial del hospital que verificaba que la madre de los niños, Evelyn Rainer, permanecía en cuidados críticos e incapaz de mantenerlos. Luego dirigió su atención a James. Está solicitando la tutela de emergencia de 5 niños que no están relacionados con usted, señor West, dijo ella uniformemente. ¿Por qué? James se puso de pie lentamente. Había preparado una declaración, pero en ese momento, los papeles frente a él se sentían vacíos. En cambio, habló desde la verdad que ahora llevaba como armadura. Porque fueron olvidados, dijo. Porque nadie más vino por ellos. Porque merecen más que un sistema que los dividiría y borraría la única familia que aún tienen. Yo fui quien casi se llevó su casa. Firmé las órdenes, pero no sabía quién seguía viviendo allí. Cuando los conocí, todo cambió. No solo el proyecto. Yo. La jueza entrecerró los ojos. ¿Cree que está calificado para cuidar a 5 niños? No, admitió James. No solo. Por eso he reunido un sistema de apoyo. Un psicólogo infantil titulado. Un cuidador certificado. Un médico privado. Y me he comprometido a hacer cualquier otra cosa que sea necesario, porque esta no es una decisión caritativa. Es una responsabilidad.
Una que no pedí, pero que he llegado a entender que es mía. Hubo silencio en la sala. Incluso los niños habían dejado de moverse. El juez miró los papeles de nuevo, luego le pidió a Elena que hablara. Ella dio un resumen claro y completo de la visita domiciliaria, sus observaciones de la condición de los niños y el comportamiento de James. No solo trajo comida, dijo ella. Él escuchó. Él se quedó. Y cuando no tenía la respuesta, preguntó cómo podía ayudar. Eso es más de lo que veo en muchos padres biológicos. La audiencia duró otros 40 minutos, llena de revisiones de papeleo, procedimientos de custodia y definiciones legales que James apenas asimiló. Siguió mirando a los niños, observando la forma en que Lily se apoyaba en el hombro de Lila, y cómo Lucy agarraba un pequeño conejo de peluche que no había soltado desde que llegaron. Cuando el juez finalmente regresó con su fallo, su voz fue clara y final. Con efecto inmediato, la tutela temporal de los 5 menores se otorga al señor James West, a la espera de una evaluación adicional dentro de 60 días. James exhaló lentamente, sintiendo que un nudo que ni siquiera sabía que tenía comenzaba a aflojarse. Los niños no vitorearon ni saltaron. Realmente no entendían lo que había sucedido. Pero Caleb se giró y miró a James de nuevo, y esta vez, el asentimiento fue más claro. Y con él llegó la más leve sonrisa. Después de la audiencia, James llevó a los niños a almorzar. Era una pequeña fonda, nada lujoso, solo cabinas, leche con chocolate y sándwiches de queso a la parrilla. Las chicas hablaron más de lo que lo habían hecho antes, haciendo preguntas, riendo entre ellas, mostrándole a James la forma en que a cada una le gustaba mojar sus papas fritas en salsa de tomate. Noah permaneció mayormente callado, pero se sentó al lado de James, y cuando la camarera trajo una hoja para colorear, la deslizó hacia él. Tú inténtalo, dijo. James parpadeó, luego se rió suavemente y tomó un crayón. Esa noche, de vuelta en su apartamento, les dio un recorrido por su nuevo hogar temporal. Todavía había cajas para desempacar y muebles para organizar, pero sus habitaciones habían sido recién pintadas, las sábanas suaves y las paredes decoradas con calcomanías brillantes de estrellas, animales y flores. Los trillizos eligieron una cama cada uno sin pelear. Caleb y Noah fueron colocados en una habitación propia, y James notó la forma en que Noah inmediatamente comenzó a alinear sus zapatos y organizar su pequeña pila de libros. Le pareció algo muy adulto para que lo hiciera un niño. Juliana se detuvo justo antes de acostarlos para dejar algunos libros y suministros que había prometido. Pasó unos minutos con cada niño, haciendo preguntas suaves y observando cómo respondían a su nuevo entorno. Luego apartó a James a un lado. Están asustados, dijo ella. Pero ya están más seguros de lo que han estado en meses. Mantengan rutinas. Sean pacientes. Y dejen que se acerquen a ustedes cuando estén listos. James asintió, y cuando ella se giró para irse, dijo algo que resonó en su mente mucho después de que la puerta se cerró. No necesitas ser perfecto. Solo presente. Más tarde esa noche, James se quedó solo en el pasillo de nuevo, escuchando el suave zumbido de las máquinas de ruido blanco que había instalado en cada habitación. El apartamento se sentía diferente ahora, menos como un monumento y más como un nuevo comienzo. Todavía le asustaba lo mucho que no sabía ni lo lejos que tenía que llegar. Pero también sabía esto, por primera vez en años, estaba exactamente donde necesitaba estar. Y él no se alejaba. No ahora. Nunca. La primera semana con los niños viviendo en el apartamento de James fue una danza delicada de aprendizaje y desaprendizaje.
La mañana comenzaba más temprano de lo que jamás lo había hecho en su vida adulta, no con alarmas, sino con el suave arrastrar de pies descalzos sobre la madera dura y el sonido de voces susurradas desde el pasillo mientras los niños intentaban moverse por un nuevo espacio sin despertarlo. Pero él ya siempre estaba despierto, sentado en la cocina cuidando una taza de café que se había enfriado, tratando de anticipar lo que traería el día. Ninguna cantidad de negociaciones comerciales o años en el liderazgo corporativo lo habían preparado para el caos diario de vestir, alimentar y sacar por la puerta a 5 niños a tiempo, especialmente cuando ninguno de ellos confiaba aún en el ritmo de esta nueva vida. Caleb insistía en ayudar cada mañana. Se aseguraba de que las chicas tuvieran sus mochilas listas, de que Lucy recordara su suéter y de que Noah comiera algo que no fueran tostadas. James trataba de no rondar, pero tampoco se retiraba. Ayudó cuando pudo y se mantuvo al margen cuando sintió que necesitaban espacio. Aprendió rápidamente que las chicas preferían que les trenzaran el pelo de 3 maneras diferentes y que Noah odiaba la leche en su cereal. Aprendió que Caleb no podía relajarse hasta que cada puerta estuviera cerrada con llave y cada luz del pasillo estuviera apagada. Estos eran los pequeños rituales que habían construido para sí mismos en una vida de incertidumbre, y James no trató de cambiarlos. Solo trató de ganarse un lugar en ellos. Los niños habían sido inscritos en una escuela privada cercana con una reputación de clases pequeñas y maestros informados sobre traumas. James trabajó con Juliana y el psicólogo que ella recomendó para asegurar que la transición se manejara con suavidad. Hubo lágrimas silenciosas el primer día y miradas nerviosas hacia las puertas del aula, pero al final de la semana, los 5 lograron establecerse con cierto grado de comodidad. James los recogía él mismo cuando podía, esperando justo afuera de las puertas en su coche, observando cómo emergían uno por uno. Caleb siempre primero, escaneando en busca de amenazas incluso ahora, seguido por Noah con sus libros apretados contra su pecho, y las chicas que saludaban a casi todos los que pasaban. En casa, las tardes eran una mezcla de caos y calma. La cena era ruidosa, desordenada e impredecible. Algunas noches todos estaban demasiado cansados para comer más que unos pocos bocados, y otras se reían tanto que James olvidaba que solía comer solo en silencio. Trajo a un chef profesional para que cocinara comidas saludables, pero los niños dejaron claro que preferían sus torpes intentos de sándwiches de queso a la parrilla y panqueques. Así que aprendió a cocinar, no bien, no rápido, pero con honestidad. El proceso importaba más que el resultado. Establecieron una rutina nocturna que eventualmente comenzó a sentirse sagrada. Las chicas insistieron en un cuento para dormir, pero no de un libro, querían uno, de tu cabeza, como explicó Lily. James se encontró hurgando en viejos recuerdos y cuentos medio recordados de su infancia, reimaginándolos con castillos y bosques y niños valientes que siempre encontraban el camino a casa. A Noah le gustaba quedarse dormido con música, canciones instrumentales suaves que, según él, ayudaban a mantener los malos pensamientos en silencio. Caleb, la mayoría de las veces, se quedaba despierto hasta tarde, leyendo o vigilando a los más jóvenes. Una noche, James lo encontró en el pasillo, sentado en silencio afuera de la puerta de las chicas. Cuando se le preguntó por qué, Caleb se encogió de hombros y dijo, duermen mejor cuando saben que alguien está cerca. James asintió y no trató de enviarlo de vuelta a la cama. Simplemente se sentó a su lado. Una tarde, unas 2 semanas después, llegó una llamada del hospital. Evelyn Rainer, la madre de los niños, había empeorado de repente. James se fue inmediatamente, haciéndole saber al cuidador a dónde iba y asegurándoles a los niños que todo estaba bien. Llegó al hospital y encontró a Evelyn consciente pero débil, su cuerpo disminuido por la enfermedad, pero sus ojos, agudos,
con conciencia. Ella lo reconoció de inmediato. Tú eres el que los salvó, dijo suavemente. Solo estoy tratando de ayudar, respondió. No, susurró ella. Tú los viste. Eso es lo que los salvó. Nadie los había visto antes. Ella le contó sobre los años anteriores a su enfermedad, sobre el lento desmoronamiento de sus vidas, sobre el descenso de Michael a la adicción y la ira. Su voz tembló cuando habló del momento en que se dio cuenta de que ya no podía proteger a sus hijos, no con su cuerpo fallando y el mundo cerrándose. Pensé que si tan solo pudiera mantenerme viva el tiempo suficiente, podría volver por ellos, dijo. James le prometió que estaban a salvo. Que estaban juntos. Que no iba a dejar que se los quitaran el uno al otro, pasara lo que pasara. Evelyn lloró en silencio. Entonces, reuniendo la poca fuerza que le quedaba, le hizo la única pregunta que no se esperaba. ¿Sonríen? Él asintió. Más cada día. Esa noche, cuando volvió a casa, James encontró una nota pegada con cinta adhesiva a la puerta de su habitación. Estaba escrita con marcadores coloridos en papel de cuaderno, cada letra formada con un cuidadoso esfuerzo. Gracias por dejarnos quedar. Nos gusta aquí. Pensamos que eres amable. Caleb, Noah, Lily, Lila y Lucy. La leyó 2 veces, luego la dobló y la deslizó en el cajón de arriba de su escritorio. Supo entonces que había cruzado un umbral, no necesariamente hacia la paternidad, sino a un espacio donde comienza el amor. Un espacio donde la responsabilidad se elige, no se hereda. Y por primera vez en su vida, no sintió que solo construía cosas. Sintió que se estaba convirtiendo en alguien. La primavera llegó silenciosamente, con la luz del sol temprana filtrándose por las ventanas del apartamento de James, proyectando largas líneas doradas a través del piso donde Lily había dejado sus animales de peluche la noche anterior. Había pasado poco más de un mes desde que los niños se habían mudado, y aunque su presencia todavía traía un nuevo tipo de ritmo, uno lleno de madrugadas, crayones esparcidos, loncheras olvidadas, historias susurradas para dormir, ya no se sentía ajeno. Lo que una vez fue un ático de soltero inmaculado se había transformado en un hogar vivo y que respiraba, lleno de risas, derrames, preguntas y una extraña pero bienvenida sensación de caos organizado. James había comenzado a trabajar desde casa más a menudo. Las reuniones que antes tenían lugar en salas de juntas ahora se llevaban a cabo a través de videollamadas desde un pequeño escritorio en su estudio, a menudo interrumpidas por el suave golpeteo de pies corriendo o el golpe de una de las chicas pidiendo ayuda para abrir una caja de jugo. Sorprendentemente, su negocio no se había visto afectado. De hecho, muchos de sus clientes y socios respondieron positivamente a su nueva energía. Hablaba diferente ahora, menos pulido, más arraigado. Sus decisiones se sentían más humanas. Los inversores se dieron cuenta. También lo hizo la prensa. Se había corrido la voz de su inesperada tutela, no a través de alguna campaña de relaciones públicas, sino a través de susurros, preguntas curiosas y algunas fotos silenciosas tomadas mientras caminaba de la mano con los niños a un parque cercano. Ignoró los titulares. No importaban. Lo que importaba era que Caleb había comenzado a sonreír con más libertad. Que Noah, una vez silencioso y reservado, ahora le contaba a James sobre los planetas que amaba y dibujaba constelaciones con tiza en el piso del balcón. Que las chicas finalmente habían dejado de despertarse en medio de la noche por las pesadillas. Lily incluso había comenzado a llamarlo Jai, con una voz suave y afectuosa que hacía que su pecho se tensara cada vez. Pero la calma se vio interrumpida un martes por la mañana cuando llegó una carta en un sobre blanco liso,
dirigida a James pero sin nombre de remitente. Dentro había una sola página. Era de Michael Rainer, el padre biológico de los niños. Había regresado a la ciudad. Había oído hablar del acuerdo de custodia. Y quería reunirse. James no se lo dijo a los niños de inmediato. Llevó la carta a Juliana y Elena primero. Ambos fueron cautelosos, sabiendo lo complejo y peligroso que podría ser reintroducir a un padre, especialmente uno que había abandonado a su familia y no había estado en contacto desde el principio. Pero legalmente, Michael todavía tenía derechos parentales a menos que se rescindieran formalmente. Tenían que proceder con cuidado. James accedió a una reunión supervisada en un lugar neutral, un espacio de oficina tranquilo proporcionado por el Tribunal de Familia. Cuando llegó el día, James llegó temprano. No sabía qué esperaba sentir. Ira, tal vez. Disgusto. Pero, sobre todo, se sentía protector. Como si cualquier movimiento en falso pudiera hacer añicos la frágil seguridad en la que los niños habían empezado a confiar. Michael llegó 15 minutos tarde. Se veía diferente, más delgado, mayor, su rostro marcado por pero sus ojos aún agudos con el tipo de encanto que probablemente una vez había funcionado con todos, pero ya no engañaba a James. Se estrecharon las manos con rigidez y se sentaron. Michael comenzó con una charla trivial, que James ignoró. Entonces fue al grano. Afirmó que había entrado en un programa de rehabilitación. Que había estado limpio durante casi 3 meses. Que quería hacer las paces, no necesariamente para recuperar la custodia, sino para volver a ser parte de sus vidas. Habló de arrepentimiento, de darse cuenta demasiado tarde del daño que había hecho, de sentirse como si no le quedara nada excepto la esperanza de que algún día sus hijos pudieran perdonarlo. James escuchó. No interrumpió. Cuando Michael terminó, James hizo una pregunta, ¿por qué ahora? Michael miró hacia otro lado porque vi una foto en el periódico y parecían felices. Más seguros de lo que jamás lo estuvieron conmigo. Pensé que los arruinaría, pero supongo que esperaba no haberlo hecho. James no respondió de inmediato. Parte de él quería decir que no, cerrar esto y proteger a los niños de más incertidumbre. Pero también sabía que excluir a alguien por completo podría dejar preguntas que resonaran para siempre. Le dijo a Michael que cualquier contacto futuro estaría estrictamente controlado. Que la seguridad emocional de los niños sería lo primero. Que cualquier reintroducción ocurriría solo si los profesionales estuvieran de acuerdo en que era en su mejor interés. Michael asintió. Justo, dijo. Es más de lo que merezco. Después de la reunión, James se fue a casa y se sentó con Caleb en el balcón trasero. El chico se había vuelto más hablador en las últimas semanas, pero ahora se sentaba en silencio, con las manos apoyadas en las rodillas, sintiendo que algo pasaba por la mente de James. Recibí una carta, dijo James suavemente. De tu padre. Caleb no se inmutó. Simplemente miró al cielo. Quiere vernos, ¿no es así? James vaciló, luego respondió, dice que ha cambiado. Que quiere hacer las cosas bien. La mandíbula de Caleb se tensó, pero no habló. No tienes que decidir nada ahora, dijo James. Y no tienes que verlo si no quieres. Nada sucede sin tu opinión. Caleb se volvió hacia él, con los ojos llenos del tipo de peso que ningún niño debería cargar. No sé si quiero perdonarlo, pero tampoco quiero odiarlo. James se acercó y colocó una mano suave sobre el hombro de Caleb. Eso es más que justo. Esa noche, cuando James arropó a las niñas,
Lucy envolvió sus brazos alrededor de su cuello y susurró, «Vamos a tener que irnos». James se echó hacia atrás lo suficiente para mirarla a los ojos. «No. No vais a ir a ninguna parte. Estáis a salvo aquí. Siempre». Y lo decía de verdad. Cada palabra. Porque no importaba lo que pasara después, no permitiría que los niños fueran lastimados de nuevo. Les había hecho una promesa, no solo con palabras, sino con cada pequeña acción, cada mañana, cada historia y comida y abrazo antes de dormir. No eran suyos de sangre. Pero eran suyos por lección. Y ese tipo de vínculo, había aprendido, era más fuerte que todo lo que había construido antes. El verano llegó lentamente ese año, como si la estación misma entendiera que la familia dentro del apartamento, antes estéril, de James West necesitaba tiempo para alcanzar la calidez. La suave luz se derramaba por las ventanas abiertas, llenando el hogar con un brillo que se sentía ganado. Habían pasado casi 3 meses desde que James había tomado la tutela de emergencia de los 5 niños Rainier, y aunque las paredes todavía resonaban con sus voces y pasos, el miedo que una vez se aferró al aire había sido reemplazado por algo más fuerte, algo más firme. Era confianza, no instantánea, no perfecta, pero real. El tipo que crece en habitaciones tranquilas con historias susurradas en la oscuridad, en desayunos preparados sin pedirlos, en la forma en que los niños ya no saltaban cuando una puerta se cerraba demasiado fuerte. Legalmente, todo aún estaba en progreso. La custodia aún no era permanente. La corte quería más tiempo. Los trabajadores sociales hacían sus visitas programadas. Los psicólogos presentaban informes. Pero todas las señales apuntaban hacia una verdad: los niños estaban prosperando. Caleb había pasado de una responsabilidad silenciosa a un liderazgo gentil. Había hecho un amigo en la escuela, un chico que amaba dibujar cómics, y juntos comenzaron a trabajar en su propia historia ilustrada. Noah, una vez enterrado bajo capas de silencio, se había unido a un club de ciencias e impresionó a su maestro con un proyecto de sistema solar hecho a mano. Los trillizos habían florecido en personalidades tan distintas que incluso los extraños ya no los confundían como intercambiables. A Lily le gustaban los libros de aventuras. Lila prefería los rompecabezas y patrones. Lucy, la más sensible de las tres, se había acostumbrado a sentarse cerca de James cada vez que él trabajaba, garabateando dibujos o simplemente mirándolo con ojos tranquilos y curiosos. James también había cambiado. Sus colegas lo notaron primero. El hombre que una vez exigió precisión ahora practicaba la paciencia. Todavía se preocupaba por los resultados, pero no a expensas de la gente. Delegó más, escuchó más tiempo e incluso rechazó un proyecto lucrativo en el extranjero que lo habría mantenido alejado por meses. Ya no quería construir imperios. Quería construir algo más cercano. Algo duradero. Un sábado por la mañana, James llevó a los niños a un viaje corto fuera de la ciudad. Condujeron al norte del estado a una pequeña granja que permitía a las familias recoger su propia fruta y alimentar a los animales. El aire era limpio, el sol suave y la risa de los niños resonaba en los campos abiertos. Era el tipo de día que todos recordarían, no porque sucediera algo espectacular, sino porque no pasó nada malo. Sin sorpresas. Sin miedo. Solo espacio para ser niños. Esa tarde, mientras las niñas perseguían gallinas y Noah trataba de nombrar cada forma de nube, Caleb caminó junto a James por las filas del huerto. El chico pateó la tierra un rato antes de hablar. Si nos preguntan en la corte de nuevo, si preguntan dónde queremos vivir. Vaciló, podemos quedarnos contigo. ¿Cómo para siempre?
James dejó de caminar. La pregunta no fue repentina, no realmente. Había estado circulando a su alrededor durante semanas, construyéndose en las miradas, los abrazos, los apegos silenciosos. Pero escucharla dicha en voz alta, directa, esperanzada, asustada, lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Él se agachó para estar al nivel de sus ojos. Sí, dijo James. Si quieren eso, todos ustedes. Entonces, sí. Quiero que se queden conmigo. Para siempre. Caleb asintió, mordiéndose un labio. Estaba tratando de no sonreír mucho, tratando de seguir siendo el protector que pensaba que debía ser. Pero el alivio en su rostro lo decía todo. Unos días después, James solicitó la custodia legal completa. El proceso judicial avanzó más rápido de lo esperado, en parte porque el padre biológico, Michael, renunció formalmente a sus derechos paternales. Nunca se resistió, nunca trató de reclamar lo perdido. Simplemente firmó los documentos y dejó una nota final. No fue dramático ni poético. Simplemente decía, díganles que lo siento. Díganles que se merecen algo mejor que yo. James nunca les mostró la carta. En cambio, les dio lo que pudo. Un hogar estable. Seguridad. Un nuevo apellido, si elegían tomarlo. Les dijo que tenían derecho a decidirlo todo. A conservar el nombre de su madre. A visitarla cuando estuviera suficientemente bien. A llevar su historia como quisieran. Él no la reescribiría. Él solo caminaría a su lado mientras escribían el próximo capítulo. El día en que la adopción fue definitiva, James los llevó a todos a cenar. Era el mismo restaurante al que habían ido después de la audiencia de custodia, solo que esta vez la camarera recordaba sus nombres y trajo un pastel al final que decía, familia, englaseado. La niña gritó de alegría. Noah sonrió abiertamente. Caleb se reclinó en su silla, permitiéndose finalmente relajarse. ¿Y James? James sintió algo que nunca antes había sentido. No era orgullo. No era alivio. Era paz. Esa noche, después de que los niños se hubieran dormido, se quedó de pie en el pasillo entre sus habitaciones, escuchando el suave zumbido de su respiración, el suave susurro de las mantas. Tocó la pared, no para apoyarse, sino para conectarse a tierra. Esta no era la vida que había construido para sí mismo. Era la vida que lo había encontrado. Y, de alguna manera, era mejor que cualquier cosa que hubiera planeado. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas. Adentro, la tranquilidad de un hogar lleno de amor se instaló en cada rincón. Y para James West, el hombre que una vez intentó demoler su casa, el hombre que había entrado en sus vidas como un extraño en traje, fue el comienzo de todo. El final de esta historia resuena profundamente porque no se basa en la fantasía ni en la perfección. Triunfa en su humanidad. James West no se convierte en un héroe salvando al mundo. Se convierte en uno al elegir ver verdaderamente a las personas frente a él, algo que nunca antes se había permitido hacer. Su transformación no es repentina ni cinematográfica. Es lento, a ratos incómodo y profundamente personal. Eso es lo que lo hace tan creíble. Lo que comenzó como una historia sobre el poder y la demolición se convierte en una sobre la curación, la redención y el coraje silencioso necesario para cambiar de dirección cuando has vivido toda tu vida moviéndote en la dirección opuesta. Los niños tampoco son solo víctimas pasivas, son resilientes, cautelosos, inteligentes y valientes por derecho propio. Le enseñan a James tanto como los apoya. El final no lo envuelve todo en un lazo,
Las cicatrices permanecen, el pasado no se borra, pero la imagen final de ellos juntos, seguros y riendo en un lugar al que ahora llaman hogar, es exactamente el tipo de esperanza que se siente merecida. Es un recordatorio de que, a veces, la reconstrucción más grande no está hecha de acero o vidrio, sino de amor, responsabilidad y la promesa de que nadie volverá a quedarse atrás.